¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos tal vez el capítulo que más me ha gustado hasta el momento y el tema que vamos a tratar es la gestión de las emociones. Discutimos sobre qué precisamente significa gestionar las emociones, cómo podemos gestionar nuestras emociones y por qué es importante. Tocamos también el tema de la inteligencia emocional y por qué es tan importante desarrollar esta. Y mi mamá botó unas frases bien interesantes, como por ejemplo que la inteligencia emocional de los hijos comienza 20 años antes de que estos nazcan, por el hecho de que está completamente y directamente afectada por la inteligencia emocional de los padres. Entonces creo que todo el capítulo está lleno de puntos súper interesantes como este. Y bueno, no siendo más, bienvenidos. Bueno, estamos grabando el quinto capítulo. ¿Cómo te sientes, mami? Increíble, gordo, que ya estemos en el quinto capítulo. Qué chévere, qué alegría tan grande. ¿Quién lo ¿Ah? diría? ¿Quién lo diría? Sí, sí. ¿Cómo te hace sentir? Me hace sentir feliz, me hace sentir orgullosa también, me hace sentir orgullosa porque es convertir realidad los sueños. Qué bueno, me alegra. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Hoy queremos hablar de un tema que es realmente hermoso y antes que nada quiero decir que este tema se ha hablado y se ha escrito innumerables veces y puedes encontrar mucha información al respecto. Esto para decir que no es nada nuevo lo que vamos a decir. Simplemente lo que queremos, como siempre, es recordar las cosas, porque todos sabemos esto, pero se nos olvida. ¿Y eso es? Y eso es la gestión de las emociones, el manejo de las emociones, porque todos sabemos que la toma de decisiones y la calidad de nuestras relaciones, la mayoría de las veces no responden a una reflexión, responden a un impulso y a una reacción. Y eso muchas veces nos mete en problemas, o sea, no respondemos, sino que reaccionamos. ¿Qué significa gestionar las emociones? Pues digamos que podemos arrancar un poquito hablando de que siempre hemos pensado que somos el coeficiente intelectual y hay un coeficiente que es demasiado importante, que es el coeficiente emocional. Y el coeficiente emocional también es conocido como inteligencia emocional. Entonces, si quieres, arranquemos definiendo emociones. Ok. ¿Qué son las emociones? Las emociones vienen de emotion, que es movimiento. Es el impulso que nos mueve a la acción, es lo que nos hace vibrar. O sea, es también una reacción de nuestro cuerpo que nos trae un mensaje. Las emociones son mensajeros, mensajeros que nos dicen cómo nos encontramos. Las emociones finalmente son neutras. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas y nos pertenecen absolutamente. Realmente lo que tenemos que hacer es gestionar las emociones. Y ¿Cómo así que son neutras las emociones? las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son neutras. Realmente de cada persona depende qué hace con su emoción. Digamos, el miedo te puede paralizar o te puede salvar. Depende de cómo tú lo uses. Pero el miedo como tal es una emoción neutra. Si tú te paralizas, no te salvas o no huyes o lo que sea. Y si te impulsa, o sea, el miedo te puede impulsar a, no sé, a saltar o a salvarte o a correr, lo que sea. Entonces la emoción como tal se le considera neutra. Y nosotros, en la medida en que nos observamos y nos conocemos, pues le damos el valor a la emoción. Pero digamos aquí, desde hace más o menos 40 años, se habla de un concepto que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una definición que me gusta y que me parece bastante sencilla. Es la capacidad de reconocer nuestras emociones, reconocer las emociones en el otro y manejarlas y gestionarlas adecuadamente en la circunstancia que se nos presenta. Eso es lo que, digamos, muchos de los expertos reconocen como inteligencia emocional. Así Ok. como es la inteligencia lógica, la inteligencia musical, la inteligencia emocional, pues es parte integral de nosotros. Y esa inteligencia emocional se educa, se aprende, igual que se aprenden las matemáticas, la física, la química, toda esa inteligencia matemática y lógica,
La inteligencia emocional también se aprende. ¿Y cómo? O sea, digamos que observándonos, reconociéndonos y entendiendo que no somos nuestras emociones, que las emociones son parte nuestra, pero nosotros no somos esos. Y aquí hay un concepto que alguien hablaba que me pareció muy importante, y él decía que la calidad de vida de las personas depende de su capacidad para sentir emociones de forma adecuada y regular la respuesta ante una situación, porque es que tu vida puede ser más fácil en la medida en que tú te puedes regular y manejar tu emoción. O sea, si tú te dejas llevar por el miedo, entras en una crisis de pánico. Y la crisis de pánico te complica la vida. O sea, de verdad te la pone de cuadros. En el momento en que tú tienes la capacidad de gestionar ese miedo, de decir, este miedo es real, este miedo es falso, este miedo para qué me sirve. Si tú quieres hablar en público, el miedo te puede dejar paralizado y no decir una palabra. O el miedo tú lo enfrentas. Hay un experto que dice que el miedo es muy cobarde, que apenas lo miras a los ojos, desaparece. Apenas lo Uf. enfrentas, desaparece. Entonces, digamos que eso es la inteligencia emocional. Aunque entiendo lo que dices, pero se me hace bien complicado. Porque claro, no sé, yo siento que si yo estuviera como a punto de hablarle a muchas personas y me da como un poco ese pánico escénico, sí, no sé, bueno, como que no sé muy bien cómo enfrentarlo. ¿Cómo gestionarlo? Lo que siempre hemos hablado, no pasa de un momento para otro. Digamos que tú no te paras frente a un auditorio de un día para otro. Tú primero te paras frente al espejo, luego te paras frente a tu clase, luego te paras frente, no sé, a tus amigos. Y en la medida en que tú o sea, tú no puedes vencer ese miedo aterrador frente a un escenario de 500 personas de un día para otro, porque pues eso no. Pero en el momento en que tú decides observarlo, y aquí me gustaría mucho contarte una metáfora que escuché que me pareció, donde puedes entender un poquito cómo funciona esto de la educación emocional, porque la metáfora es lindísima. Las olas son al mar como las emociones son a nuestra capacidad afectiva y a nuestra sensibilidad, porque las olas es lo más superficial del mar, o sea, forman parte del mar, pero están en la superficie. Las emociones forman parte nuestra, pero es la parte más superficial de nosotros. Entonces, todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en el mar y jugar con las olas, normalmente, ¿qué hacemos? Viene la ola y cuando nosotros vemos venir la ola y lo que hacemos es sumergirnos, esperar que la ola pase y salir. Cuando logramos hacer eso, la ola no nos arrastra, no nos revuelca, no nos golpea. Y ese es el juego que todos los niños y adultos hacemos en el borde del mar. Si nosotros vemos las emociones como la ola, en el momento en que viene esa tormenta emocional, nos sumergimos dentro de nosotros y nos observamos. O sea, esa fracción de segundo en que tú vas a reaccionar, paras un momentico, te observas, yo por qué estoy así, la tormenta emocional pasa y tú puedes no reaccionar, sino responder ante la situación. Porque siempre esa tormenta emocional se generó por una situación externa, algo que te alteró demasiado, o un pensamiento que tuviste. Y aquí hay un símil que es muy claro para todos, y somos las mamás, ¿no? Las mamás podemos imaginarnos algo y caer en una situación de pánico. O sea, yo me imagino que a mi hijo le está pasando algo, no me contestó el teléfono, lo llamé y no me contestó, y yo ya me puedo armar con un pensamiento una tormenta emocional de miedo. Menos mal, nunca ha pasado. No, no, eso nunca ha pasado, a ti menos. Pero, ¿qué pasa? Cuando el hijo llama a la mamá, si la mamá se dejó arrastrar, revolcar por esa tormenta emocional, cuando oye la voz lo quiere matar y no responde, reacciona. Y sabemos cómo puede reaccionar una mamá que ha tenido una tormenta emocional de pánico porque su hijo no le contestó el teléfono y le hubiera podido pasar algo. Si tú eres capaz de parar ese pensamiento y decir, no me contestó porque no, porque la música está muy duro, no me contestó porque el teléfono se le quedó en la mesa de noche, no, tú eres capaz de manejar ese pensamiento, tú eres capaz de no dejarte arrastrar por esa emoción exacerbada, y cuando el hijo llama, tú ya no reaccionas, tú respondes. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Te marqué, no, mamá, es que el teléfono se me quedó en la mesa de noche y no lo escuché. Tú
tú dices, ok, por favor está pendiente porque sabes que tú respondes a la situación, no reaccionas a ese pánico que sentiste. Ok, tiene mucho sentido lo que dices, pero entonces, como lo que me cuestiono es, vuelve todo a lo mismo de hacer un trabajo de conciencia, de reaccionar y, perdón, de parar, reconocer y transitar y acción, pues luego sí tomar acción, pero siento que hay una delgada línea entre parar, reconocer y tal vez reprimir, o me equivoco, o sea, como reprimir lo que estás sintiendo. Digamos que es que reprimir puede ser una palabra que la sientes un poco fuerte, pero no reprimir, gestionar, volverte dueño de lo que estás sintiendo y volverte dueño de lo que estás pensando. Y no es que lo reprimas, es que lo observes y seas tú el que toma el control de lo que estás sintiendo y de lo que estás pensando. Porque cuando tú dices reprimir es que la escondo, no la manifiesto, no la observo, no la miro, la meto debajo del tapete. En ese momento la reprimo. Pero cuando tú la observas y la transitas y eres capaz de decir, esto no está pasando, yo esto me lo estoy imaginando, o esto que me dijo mi jefe no lo está diciendo contra mí, él está bravo y yo no tengo por qué ponerme tan furiosa por algo que él dijo, porque pues eso es problema de él. Y tienes toda la razón en lo que dices, porque muchas veces reprimimos emociones, reprimimos las emociones de tristeza. O sea, si mi hijo me hizo algo y no sé qué, o si mi marido me contestó, y yo en vez de observar esa situación la reprimo, es lo que se conoce, pues lo que ya se conoce y se estudia mucho, y son esas emociones reprimidas las que generan las enfermedades. Enfermedades. Las enfermedades, y hay casos muy estudiados y muy soportados por la ciencia. Por ejemplo, los cánceres de seno de las mujeres normalmente han sido de emociones reprimidas. Hay mucha mala gestión de emociones que termina produciendo cánceres, que termina produciendo úlceras, porque no se gestionan las emociones, porque se reprimen, y ahí tienes tú toda la razón. Y por eso la inteligencia emocional es una cosa tan importante. Pero uy, o sea, existen casos en los que por reprimir las emociones se haya diagnosticado. Hay libros enteros, muchos escritos sobre la decodificación de las enfermedades. Por ejemplo, el rencor reprimido, cuando una persona guarda un rencor muy fuerte durante muchos años, entonces se enferman los riñones, o una ira muy fuerte enferma el hígado, o cuando tú tienes una tristeza, una ausencia. Digamos que yo no soy experta, ni he leído mucho en eso, ni mucho menos, ni experta en nada, pero hay muchos estudios que relacionan las enfermedades y los órganos del cuerpo con las emociones. Entonces, digamos, sé ahorita que la rabia se relaciona mucho con el hígado, el rencor, la tristeza, el dolor de una madre cuando se le enferma el seno, se le enferma el útero. O sea, digamos que eso está muy estudiado. Wow, no sabía. Debo admitir que suena muy loco. Hay una cosa que toca recordar acá, y es que nosotros no somos solamente este cuerpo físico con estos órganos. Este cuerpo físico es también este cuerpo mental y este cuerpo espiritual, y todo está conectado. Te lo voy a poner un ejemplo que es muy lindo y muy claro. Si cuando tú te enamoras, que sé que lo has sentido, ¿dónde sientes el enamoramiento? ¿Dónde sientes las mariposas? En el estómago, en el intestino. O sea, cuando tú sientes un miedo muy profundo que te duele el estómago. O sea, lo que tú estás sintiendo, tu cuerpo lo está reflejando. Y por eso dice, lo que tú no manifiestas con tus palabras, y digamos, lo que tú no expresas, tu cuerpo se encarga de expresarlo. ¿Cómo? Con una enfermedad. Literalmente con una enfermedad. Cuando tú no lo expresas verbalmente, más pronto tu cuerpo se va a encargar de decirlo. Cuando tú tienes unos pensamientos que te atormentan y de pronto te duele mucho la cabeza o lo que sea, digamos que hay mucho estudio al respecto. Ahora que lo mencionas, sí creo que alguna vez me pasó que me dio una indigestión re fuerte, re fuerte, re fuerte. Y sí, o sea, al final no me acuerdo con quién hablé y fue la palabra que hasta el día de hoy se me quedó fue somatizar las emociones, creo. Exacto, exacto. Es exactamente eso. Pero no recuerdo exactamente qué significa somatizar. Que tu cuerpo está expresando lo que tú no puedes decir con palabras. Que tu cuerpo está diciendo a gritos, mire,
o sea, no sé, te peleas con tu hermana y dejas de hablarle un tiempo. Tú sabes que te duele demasiado no hablar con tu hermana, pero tienes esa rabia, tienes ese rencor y de pronto te empieza un malestar de cuerpo, un dolor y te empieza a doler la espalda, bueno, qué sé yo, pero realmente es lo que tu cuerpo está diciendo, mire, suelte ese dolor que tiene, hable con su hermana, tu cuerpo te lo está diciendo y cuando aprendemos a escuchar el cuerpo, eso se conecta directamente con la gestión de las emociones. Si tú solucionas ese problema, ese conflicto que tienes de pareja, ese conflicto que tienes con tus amigos, lo que sea, y ahí viene el tema de observarte. Te voy a contar una anécdota que es absolutamente real. Yo siempre tengo mi lista de pendientes y entre mi lista de pendientes tengo que pasarle un informe a tu papá de gastos y de todo lo que yo he hecho para que él pueda mandarle a la contadora y tal y tal. Y yo tenía un dolor de espalda, era un dolor que yo no podía, o sea, y tu papá me dice, pero ¿qué hacemos? ¿Quieres que nos vayamos a urgencias? Y yo ya me imaginé la escena de entrar a urgencias, de que se demoraran no sé cuánto tiempo atendiéndome, que luego me dijeran y no sé qué, y salir a las 5 horas con un relajante muscular. Pero yo estaba desesperada del dolor. Y cuando me imaginé toda la escena de urgencias, dije, no, me voy a poner a trabajar y a sacar los pendientes que tengo y a sacar el informe y no sé qué. Por Dios santo, se me quitó el dolor de espalda, pero como por arte de magia. Y yo decía, Y te tenía estresada. me tenía muy estresada y yo traía eso hace muchos días y se me iba acumulando el pendiente, pero yo no me había observado. Y cuando me empezó ese dolor de espalda, por supuesto, ¿qué pasa ahora? No dejo eso pendiente porque digo, no, si esto me va a producir dolor de espalda, yo lo hago. Y digamos que me han dado dolores de espalda después de ese momento, pues porque yo realmente sufro un poquito de la espalda, pero no como ese dolor que me dio ese día. O sea, ese dolor de ese día, yo estaba a punto de hospitalización, o sea, yo ya no podía más del dolor. ¿Qué hacemos? Tu papá estaba un poco desesperado porque, pues no, vámonos de urgencias. Y me senté a sacar pendientes que ya habían pasado y se iban acumulando, acumulando. Pues mira, mi amor, por arte de magia se me quitó el dolor de espalda. Claro, aquí te tengo el dato. Somatizar significa transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. Exactamente es eso. Nosotros nos estamos refiriendo es a esa emoción. O sea, si yo soy triste, si yo estoy muy triste, pues realmente es la manera más fácil de sacar mi tristeza es llorando. O sea, si yo estoy muy triste, me pongo a llorar y lloro un buen rato. Cuando yo suelto esas lágrimas, yo suelto esa tristeza, yo le doy cavidad a esa emoción, a que exista, porque es que existe. Si al contrario, yo lo que hago es decir, no, yo no voy a llorar, yo no me voy a poner a hacer un drama de esto, yo no me permito llorar, porque además, no sé, si es un hombre, los hombres no lloran, y yo no voy a hacer un show de esto, etcétera. Yo puedo pensar mil argumentos para no llorar, pero eso que yo no estoy soltando, esa tristeza profunda, ese dolor, lo que sea que me haya causado, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí estancado. Y el cuerpo habla lo que tú no expresas. Entonces, digamos, cuando hablamos de la gestión de las emociones, es poderlas reconocer. O sea, yo necesito poder saber, estoy muy triste y tengo derecho a mi tristeza. La transito y la observo y cuando yo puedo observar y decir, ¿por qué me siento tan triste? O sea, ¿qué fue eso que pasó que me produjo esta tristeza tan profunda o lo que sea, o esta rabia, o esto que me dijeron, o este aburrimiento, porque hay días que me levanto y estoy muy aburrida con todo. Pero si yo me logro dar cuenta que es que me levanté aburrida, puedo gestionar esa emoción y decir, ok, me la permito, pero ya. Claro. Aunque ahí mencionas un tema que pues yo siento que muchas personas también se han encontrado varias veces y es, yo me siento muy triste, yo me siento tal vez con mucha rabia, pero también muchas veces por no pensar en eso que me causa tristeza o rabia, pues, sabes, como que no le doy espacio a gestionarlo, reconocerlo, como le estemos diciendo. Y, o sea, yo personalmente yo sé que cuando hay algo como en mi cabeza que no quiero como reconocer, mi método es deporte. Pero entonces, o sea, como que simplemente me pongo a hacer deporte para no pensar en eso, pero no sé, se me hace difícil, o sea, porque siento que ahí lo estoy reprimiendo. Ese pensamiento que no quieres enfrentar, sigue ahí, sigue ahí. Y tú puedes hacerte el loco. Yo me hago el loco y como que esto no pasó, pero es que eso sí pasó.
Y ahí es donde viene la inteligencia emocional, o sea, cuando yo soy capaz de observar y decir, bueno, esto es tan importante para mí, entonces si es tan importante para mí, solucionémoslo. Uf, pero es difícil. No, es que, como hemos dicho en varios capítulos, digamos que esto que estamos hablando aquí no se trata de que sea fácil, pero sí se trata de que tu vida se vuelva más simple. O sea, si tiene solución, busquemos la solución. Y si no tiene solución, pues ya no es un problema, porque cuando no hay solución no hay problema. Pero digamos que en el momento que tú puedes observar que es una cosa que te está atormentando, el solo hecho que la observes, ya ganaste hartísimo camino. De que puedes ver que hay algo que te tiene muy molesto, hay algo que te tiene frustrado, hay algo que te tiene muy triste o hay algo que te produce mucha rabia. En el momento en que tú puedes observar eso, has ganado mucho. Ahora, ¿qué sigue después? Me engancho con la ola y dejo que la ola me arrastre y entonces yo sigo molesto, yo sigo, o simplemente me sumerjo en mí y digo, bueno, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, me voy a ir a correr porque si este problema no tiene solución o yo no lo voy a solucionar, por lo menos aprovechemos el tiempo. Claro, aunque creo que tiene razón, pero es diferente hacer la tarea, reconocer, ok, está fuera de mi control la situación y voy a ir a correr, a no quiero pensar en esta situación, me voy a ir a correr. Claro, claro que es diferente. Y tú puedes dejar de pensar un ratico y tú puedes ir a correr 10 kilómetros. Pero cuando vuelvas ese pensamiento va a estar ahí. Y ahí es donde viene la inteligencia emocional, o sea, donde tú eres capaz de decir, o yo tomo acción sobre esto, o me la sigo sufriendo. O sea, es mi decisión, siempre será tu decisión. Claramente, esconderla debajo del tapete, ignorarla, o sea, yo tengo una emoción, yo la puedo ignorar, pero ella no va a desaparecer si yo no hago algo para que desaparezca. De ahí es donde va el tema de la gestión emocional. ¿Qué tanto te afecta eso que estás pensando? ¿Te amarga tu día? ¿Hace que reacciones mal con las personas que están en tu entorno? ¿O simplemente pues te aburres o no la puedes solucionar? ¿Sí me entiendes? Cada caso, cada emoción, cada situación es muy distinta. Cuando tú la observas y le haces una gestión, tú ya no vas a reaccionar, vas a responder a esa situación y tu respuesta puede ser muy variada. Definitivamente yo no voy a hacer nada con eso, definitivamente yo me retiro, o si es, no sé, un problema de pareja, mi novia me dejó, o me peleé con mi novio, o lo que sea, o lo enfrento y hablo con él y hablamos las cosas, o definitivamente terminamos, definitivamente sí me entiendes, pero es tu decisión lo que pase con esa emoción. Allá es donde vamos, que sea tu decisión lo que suceda con eso. Total. Creo que ahí mencionas una, pues no sé, por ejemplo, en el ejemplo que diste de la pareja, independientemente de, pues, relación amorosa o no, algo que yo siento que me sirve a mí cuando siento que tengo muchas cosas en la cabeza, sentarme a escribir, a ver qué sale, como cosas, y siento que eso me despeja mucho la cabeza y como que también me doy cuenta de, ah, mierda, me estoy sintiendo así, no sé, tengo el celular, como me alejo del celular que me distrae, porque también eso me pasa mucho, que entonces no quiero pensar en nada, entonces me pongo una película en Netflix y empiezo a ver Instagram en el celular, simplemente todas las distracciones para que no se me cruce un pensamiento por la cabeza, que creo que eso le pasa a mucha gente, pero de verdad sentarme a escribir o sentarme a hablar con alguien, siento que me ayuda mucho. Eso que tú acabas de decir nos pasa a todos, nos pasa a todos. Cuando tú quieres quemar el tiempo sin pensar, te metes en las redes y pasas y pasas y pasas videos y lo que sea, pero eso que dices son herramientas. Eso es inteligencia emocional. O sea, yo ya me conozco. Cuando tú tienes inteligencia emocional, tú te conoces y dices, yo me estoy escapando de enfrentar lo que tengo que enfrentar. Pero herramientas súper valiosas es escribir, por ejemplo, eso que dices, incluso correr, hacer ejercicio, cualquier cosa que te ayude a gestionar esa emoción y hablar. Para mí, digamos, mi principal ayuda es hablar. Y yo, y pues digamos que si le preguntas a tu papá es un poco compleja la situación, pero cuando yo tengo una emoción que me atormenta, yo necesito hablar. En el momento en que yo ya hablo y digo, estoy furiosa porque esto no me gustó, porque tal, 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 yo ya gestiono esa emoción y ya no daño las vacaciones o no daño el resto del día o no daño la, ¿sí me entiendes? Pero ¿a qué vamos con tu inteligencia emocional? Esa capacidad que tienes tú de ver cómo te sientes, de observar cómo te sientes y de buscar herramientas que te ayuden a gestionar eso que estás sintiendo. ¿Cuáles son esas herramientas? Cada uno tiene la suya. Hay personas que se dedican a pintar, hay personas que escriben, respirar un momento, parar,
La meditación a mí me parece fantástica, pero digamos, cualquier cosa que a ti te ayude a sumergirte un poquito en ti mismo, como las olas, dejar que la tormenta emocional pase y tener más lucidez para saber cómo la gestionas, es a lo que nos lleva a todo eso. Además, hay aquí una frase que escuché que a mí la hice demasiado mía y que me ayuda mucho a gestionar mis emociones, y es: el otro hace, no me hace. El otro hace, no me hace. El otro habla, no me habla. Habla feo, no me habla feo. El otro hizo mala cara, no me hizo mala cara. En el momento que tú quitas ese pronombre de primera persona acusativo que es me dijo, me rechazó, me habló feo, me miró mal, alejas ese motivo que te causa esa tormenta emocional y lo puedes observar. Ayuda a parar ese segundo y dijo: mi hijo contestó horrible, no me contestó horrible. Cuando tú quitas el me, tú puedes decirle: óyeme, la manera en la que estás hablando no es la correcta. Si vas a hablar conmigo, por favor, habla de otra manera, pero ya no te lo tomas personal. Y eso te ayuda demasiado. Para mí es una herramienta que intento mantener muy presente cuando algo altera mi paz y me produce así esa reacción, ese oleaje, ese mar picado que es muy fuerte. Y otra frase que también es muy chévere y es que es a la vez muy simpática y cruel, y es: nos imaginamos la forma de sufrir y luego le tenemos miedo a lo que nos imaginamos. Muchas veces esas tormentas imaginarias, que era lo que hablábamos de las mamás, ocurren es en nuestra cabeza y sufrimos nosotros por lo que estamos imaginándonos y por lo que estamos sufriendo. Total, total, Y esto que tú dijiste, eso no es fácil, o sea, no es nada fácil, pero si nosotros lo intentamos observar y trabajar en eso, sí nos ayuda a que nuestra vida sea mejor calidad de vida. Pero no es total. fácil, primero porque somos muy inestables emocionalmente y porque estamos adictos emocionales, o sea, estamos adictos al conflicto. La reacción visceral produce cortisol y nos volvemos adictos al cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nosotros estamos adictos a pelear con el que va manejando en el carro de al lado, que me cerró, que no sé qué, y nos dejamos enfurecer porque el taxista nos cerró, y entonces nos ponemos bravísimos porque estamos adictos a eso. Pero cuando nos observamos y decimos: señor, pase, pase, porque yo no me voy, yo me meto debajo de esta ola que me genera esta tormenta. Y eso pasa mucho con los adolescentes y pasa mucho con las mamás, con las mujeres, digamos que son un ejemplo típico de descargas hormonales muy fuertes que generan tormentas emocionales muy fuertes, y entonces se arman los conflictos y resulta que al final, si el adolescente o la mujer entiende que lo que está teniendo es una descarga hormonal, que hoy se levantó con una tormenta emocional que no sabe ni de dónde viene, pero la puede observar, su vida transita más fácil. El adolescente entiende que está en una etapa de la vida donde las hormonas producen ese oleaje tan fuerte y aprende a gestionar. Y ahí es donde va que la inteligencia emocional se educa. Y escuché algo que me dejó muy, no sé cuál sea la palabra, asombrada, y a la vez me cuestionó mucho, y es que un experto en educación, en inteligencia emocional y en educación emocional, dice que la inteligencia emocional de un niño comienza 20 años antes de que nazca. La inteligencia emocional de tus hijos es mi responsabilidad, porque la inteligencia emocional tuya, que es el futuro papá, es lo que yo haya hecho por esa inteligencia emocional. Eso tiene mucho sentido. Claro que tiene muchísimo sentido, y es donde entra la tarea de los adultos de tener mucho cuidado con eso. O sea, cuando nosotros nos sentimos que todo el mundo nos ataca, buscamos culpables afuera, nos sentimos rechazados, etcétera, y andamos exacerbando esas reacciones por la emoción que estamos sintiendo, eso es lo que nuestros hijos están viendo, y es lo que van a enseñarle a sus hijos. Entonces, esto que me pareció increíble es que básicamente la inteligencia emocional de mis nietos es mi responsabilidad si yo nunca los vea. Y si hacemos conciencia de eso, pues hacemos conciencia de cómo reaccionamos en la vida y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, a los adultos jóvenes, a todo el mundo. Wow. Y, y eso te resuena en el sentido de que sí es demasiado importante gestionar las emociones.
Total, total. Y ahí también, pues en lo que mencionaste de que, volviendo un poco para atrás, que uno se crea como su propia tormenta y luego le tiene miedo, eso pasa demasiado, demasiado. Y no sé, lo discutía, no me acuerdo con quién hace poco. Estábamos hablando y llegamos a la conclusión de que pues uno se puede imaginar 1 millón de escenarios. Nunca va a ocurrir lo que te imagines. O sea, nunca va a pasar ese escenario. Y siento que reconocer eso me ayuda un poco. O sea, que de verdad, cuando me empiezo, no sé, estoy como estresado por algo y empiezo a imaginarme 1000 escenarios, como que hasta cierto punto se vuelve chistoso como pensar el hecho de que no importa lo que imagine, no importa hasta dónde llegue como mi cabeza, no, no le voy a atinar, no le voy a pegar al evento que va a ocurrir. Y eso me quita un poquito de estrés. Claro, pero si adicional a eso, como ya también hemos hablado, haces la tarea, porque tú estás hablando de que te imaginaste todos los escenarios malos, todos. Eso es lo que te estresa, imaginarte que no vas a levantarte, que no vas a llegar a tiempo, que el tren te va a dejar, o sea, todo lo malo que te puede pasar. Entrénate y entrenémonos. Si es que tenemos tanta imaginación, pues volteémoslo. Imaginemos todo lo bueno que nos puede pasar. Claro, es mucho más fácil irse para el otro lado. Es mucho más fácil imaginarse lo peor, es mucho más fácil imaginarse que me va a salir mal, que no voy a llegar, lo que sea que estemos hablando. Pero si tú te das cuenta de que la probabilidad de que pase lo que te estás imaginando y que te está estresando, porque es que si no te estresara no pasaba nada, pero que Claro. te está estresando, porque no te entrenas a imaginarte los buenos escenarios. Es lo mismo que hablábamos en algún capítulo. Si ya estás tan entrenado para encontrarle lo malo a todo, pues entrénate para encontrarle lo bueno. Si ya estás tan entrenado a imaginarte los escenarios malos, pues imagínate los buenos. Aunque en este caso yo veo un poquito la diferencia porque, no sé, el escenario me tengo que levantar, tengo que madrugar porque tengo que viajar al siguiente día súper temprano y me empiezo a imaginar que me voy a quedar dormido, que no va a llegar, que se me va a acabar la pila del celular, que no me voy a poder levantar, que estoy tan cansado que ni siquiera voy a escuchar la alarma. Esos son los escenarios que me imagino. A mí personalmente me pasa que si entonces me empiezo a imaginar los mejores escenarios, pues que en este caso es bien sencillo, me levanto a tiempo y alcanzo a bañarme, desayunar, lavar los dientes, todo. Me siento hasta culpable por lo confiado que me siento y pienso que por confiado me va a ir mal. O sea, como el escenario malo va a pasar. Bueno, digamos que en ese caso en particular tienes toda la razón. Pero claro, es que en este caso no tengo nada que decir porque imaginarte el mal escenario te hace poner tres alarmas, te hace dejar la ropa lista. O sea, es lo mismo que hablábamos, es como el miedo. O sea, o el miedo te puede hacer corregir ciertas cosas y ciertos errores para que no, o sea, si pongo solo una alarma y estoy tan cansado, no la voy a escuchar, entonces voy a poner tres alarmas, la del teléfono, la del reloj y la de tal cosa. Pero si lo pones en otra situación, digamos que no sea exactamente esa, sino que tienes una entrevista de trabajo, por ejemplo, no, no van a querer mi hoja de vida, seguro que cuando yo les voy a hablar me voy a poner súper nervioso, seguro que mi jefe va a llegar, o sea, te puedes imaginar miles de escenarios para que no te den el trabajo y ponerte muy estresado con esas que te imaginaste. Entonces, si tú eres capaz de reconocer que lo que estás jugándote de tu imaginación es una mala pasada, simplemente dices, ok, si eres capaz de imaginarte, imagina, voy a llegar, les voy a caer súper simpático, les va a parecer que yo soy súper inteligente, juega a imaginarte el buen escenario. Es un ejemplo que al cual, Entiendo el ejemplo, aunque yo personalmente siento que ese ejemplo lo que me hace creer es entonces es generar tal vez una falsa expectativa de que voy a llegar con la mejor actitud y todo el mundo me va a querer y me van a contratar de una. Yo siento que en ese caso, pues vuelvo un poquito a lo mismo que decía. Prefiero volver un chiste el hecho de que los escenarios malos que me imagino nunca van a ocurrir. Entonces, de verdad, me puedo imaginar que va a entrar un elefante por la puerta y mi entrevista se va a acabar, que cualquier cosa va a pasar, porque sé que no va a pasar. Pero siento que eso me permite tal vez entrar a la entrevista de una manera más objetiva y con una cabeza un poquito más limpia, porque si entro pensando en los mejores escenarios, tengo unas expectativas que, así como lo malo no va a ocurrir, exactamente como me lo imagino, lo bueno tampoco es probable que ocurra. Entonces, siento que entrar
objetivamente es lo que me sirve a mí. Claro, tú has dicho la frase clave, es lo que me sirve a mí. Y ahí está tu inteligencia emocional. Tú ya te conoces, tú ya has revisado cómo reaccionas tú ante ciertas cosas. Yo uso lo que me sirve, yo uso lo que me ha producido resultados. Inteligencia emocional y te conoces. Si yo me conozco, yo actúo en coherencia con lo que yo ya sé que a mí me funciona. Y por eso lo que ponemos acá y estas conversaciones es como contando eso que a nosotros nos funciona y que de pronto a alguien más le puede funcionar, pero obviamente que eso es tan particular y por eso es tan importante que cada uno nos observemos y aprendamos a usar lo que a nosotros nos funciona. Finalmente, para cerrar este tema de las emociones, lo que me gustaría decir es que si hacemos conciencia de la situación en la que estamos, nos damos cuenta de que siempre será una oportunidad. Y si nosotros gestionamos nuestras emociones, nuestra vida tendrá una intensidad hermosa, pero una intensidad que no me arrastra, una intensidad que me impulsa, como cuando la ola te impulsa, pero no te revuelca. Es eso lo que queremos. Y eso se logra a partir del autoconocimiento y la observación. Esa sería como la conclusión. Cuando yo sé lo que me funciona es porque yo me he observado y yo me conozco y yo puedo gestionar eso que me está pasando. Como siempre, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Espero que hayas podido rescatar un par de puntos de esta conversación sobre la gestión de las emociones, ya que este viene siendo un tema súper relevante y que firmemente confío que pueda hacer nuestras vidas un poquito más simple. Como siempre, si tienes algún tema que te gustaría que discutamos o toquemos en un capítulo futuro, no dudes en escribirnos. Las redes sociales las encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.